Buenas tardes a todos. Gracias al profesor Juan Manuel por la amable presentación. En primer lugar, quiero decir que es un privilegio volver a constar en un cartel, en un programa, junto a los profesores María Morras y Jeremy Lawrence, y por primera vez con otros grandes maestros de la talla de González Rolán y del profesor Villacañas. A este privilegio es debido a la generosa invitación del profesor Gio, al que agradezco sinceramente esta invitación. Bien, me refiero brevemente a mi ponencia, porque no sé si decepcionaré más de lo que podría decepcionar, dado que estoy en una mesa titulada Judíos y conversos en la Hispania del siglo XV, y mi ponencia precisamente se llama Más allá de la polémica judío-conversa. Quizás en todo un mosaico haya díscolas, teselas, y lo importante sea el conjunto. Yo de lo que voy a hablar son de lo que me gusta denominar urdimbres textuales irracionales que nos encaminarán hacia la ratio mentis del propio Alfonso de Cartagena, también como espíritu del tiempo. Quizá es un poco pretencioso este asunto, pero ¿qué le vamos a hacer? En primer lugar, hago referencia a un texto que va a tener mucha fortuna en la literatura proconversa, que es ese Ezequiel 18-20, y en concreto el pasaje de ese filius non portavit iniquitatem patris, pater non portavit iniquitatem filii. Bien, ese texto, que como ven ahí va a aparecer en unos cuantos tratados, es curioso que aparezca, digamos, en el comienzo del tercer subartículo del Defensorium, cuando empieza a tratar que es posible recuperar los dones que ha perdido el pueblo de Israel. Por lo cual es un texto central en la cuestión. Bien, este texto aparece en el Decretum. Aparece en el Decretum. Sin embargo, este capítulo del Decretum no está citado por el Defensorium. No está citado por el Defensorium. Pero sí aparece en el Cuarto Concilio Toledano, el capítulo 61, que es fundamental para todo aquel que conozca el Defensorio. Bien, capítulo 65 del Cuarto Concilio Toledano, centrado en la polémica del Defensorio, porque había sido citado en la apelación del bachiller Marquillos, este capítulo constituit, donde va a aparecer el célebre sintagma ex judaeis, donde se va, digamos, ahí va a suscitar toda la polémica, ¿no?, de esta cuestión hebrea. Bueno, esto por don Alfonso va a ser, digamos, contextualizado históricamente a través de Rodrigo Jiménez de Rada. No me detengo, o sea, voy un poquito con rapidez. Cita a Juan, que no es un jurista cualquiera, porque es el que hace, digamos, la glosa ordinaria al propio decreto, Juan el Teutónico. Lo cita a él y a Guido de Baisio, diciendo que este capítulo constituit tiene que ser entendido en relación con este capítulo plerique que, digamos, contextualiza toda la cuestión. Alfonso de Cartagena sí que había, con esa metodología que él va a aprender en Basilea, había leído en su contextualización totalmente el Cuarto Concilio de Basilea. Entonces, si tenemos el capítulo 59 del Concilio Toledano, el 65, entre medias, el capítulo 61, con lo cual Alfonso podía tener conocimiento de esta cita de Ezequiel a través del Cuarto Concilio Toledano. Sin embargo, si seguimos leyendo el capítulo del Defensorium,
tanto el Decretum como el Concilio Toledano utilizan el capítulo, este versículo de Ezequiel, para referirse a una cuestión político-civil. En cambio, don Alfonso está hablando de esta cuestión de Ezequiel en relación con el pecado natural, con el pecado original. Está hablando de esa cosa especial, quod fuit in Adam, ¿no? Esa naturaleza mancillada que se va a transmitir, ¿no? Y dice que esta es una excepcionalidad, ¿verdad? Que ha hundido sus raíces en Adán y que no va a ocurrir, porque si no habría muchas culpas originales, ¿no? Que se transmiten. Con lo cual hay que entender esta cita de Ezequiel en este contexto del pecado original. Bien, ¿de dónde viene esto? Seguramente. Se ha hablado de Pablo de Santa María, Scrutinium, un texto fundamental de carácter exegético, catequético, cuyo horizonte son estas conversiones hebreas. Primera parte, distinción sexta, que trata sobre hasta dónde llega la salvación de Jesús. Y termina con este capítulo 6, toda una discusión acerca del pecado original. Ahí como objeción es un diálogo entre Paulo y Saulo, un judío y un cristiano, como objeción del hebreo va a decir, ¿cómo es posible que el pecado original se transmita si el profeta ha dicho esto? Y ahí comienza una larga discusión sobre el pecado original. Es un tanto tangencial, pero es interesante. La cuestión es la participación en ese pecado. Se puede participar en el pecado per imitationem y per originem. La cuestión está en el per originem, ¿no? En esa participación a través del linaje. Claro, la culpa, el pecado, está en el alma, pero el alma no se transmite per originem, se transmite per creationem, porque está infundida por la divinidad. Pero Pablo va a decir, no, 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 no. Dice, igual que el alma, hay una proporcionalidad entre alma y cuerpo, igual que el alma puede transmitir ciertos defectos al cuerpo, el cuerpo puede transmitir ciertos defectos al alma. Sin embargo, la cuestión se va a centrar en la voluntariedad de la culpa. Dice, claro, van a citar a Aristóteles, claro, nadie va a, digamos, a hacer escarnio del que ha nacido ciego. No podemos culpabilizar las cosas de natura. Sin embargo, se va a plantear que el pecado es natural, aunque no sea voluntario. Aunque no sea voluntario. Claro, esto es como quien se equivoca, digamos, jurídicamente y no exime de culpa el desconocimiento de la ley, ¿no? Esta cuestión es paralela. La justificación va a ser la siguiente. La naturaleza humana es como un cuerpo, y a la hora de cuando alguien, digamos, en aquella época ha rebanado un pescuezo, no se le va a echar, no se va a culpabilizar a la mano, se culpabiliza al espíritu que ha movido la mano. Y en esta naturaleza humana general, total, ¿quién es el espíritu que ha movido la mano? Adán. Adán es esta alma que ha transmitido. Con lo cual, aunque la mano no voluntariamente ha pecado, sí que es parte de esa culpa. Entonces, la objeción va a ser, bueno, en ese caso habría muchos pecados, que es lo mismo que estaba diciendo don Alfonso. Y dice, no, porque la generación del hombre no es según la individualidad, es según la especie. El hombre transmite la especie, pero no la individualidad. De otro modo, quien ha aprendido gramática, su hijo sabría gramática, pero esos son rasgos individuales, no de la especie. Así pues, dice el otro, bueno, pero el pecado es personal, el de Adán. La cuestión va a ser la siguiente, va a decir, en la persona y en la naturaleza hay dos componentes. Las cosas que dependen de esa propia naturaleza o persona y las cosas que dependen de los dones de la gracia. Adán fue donado por una justicia original que al perderse
se ha perdido en su naturaleza, en la especie, y eso es lo que se transmite, ¿vale? Esta va a ser, de algún modo, la conclusión que termina con un asunto interesante, porque dice, bueno, pues entonces, ¿y estos rasgos individuales que se transmiten? Porque claro, don Pablo, Pablo de Santa María, tiene mucha reverencia, como no, a este linaje hebreo, con lo cual hay ciertos rasgos que se deben de transmitir. No, obligatoriedad, que se deben transmitir. ¿eh? Eh, Iba a decir, bueno, hay cosas que son, los pecados que son puramente puramente personales. Estos no se transmiten. Sin embargo, hay rasgos individuales que se transmiten como disposiciones de la naturaleza. Esta va a ser la conclusión de este capítulo sexto y ahora nosotros sí podemos entender mejor de dónde procede, digamos, toda la reflexión de don Alfonso. Bien, si vamos a esta cuestión, artículo 1 de la Suma Teológica, la primera objeción es este filius non portabit iniquitatem patris. Quien se tome la molestia, como yo he hecho, de revisar este artículo y el siguiente, verá que aunque la edición de Cristóbal Santotis del Scrutinium no lo comenta, ni tampoco lo comenta el propio Scrutinium, Pablo de Santa María está citando verbatim, toda esta cuestión sobre el pecado original de Santo Tomás. En ese mismo artículo aparece esta cita que me parece interesante. Habla de que todos los hombres que nacen de Adán son un solo hombre, porque han recibido la naturaleza. Hay una naturaleza. Y Santo Tomás va a utilizar el derecho civil y a Porfirio, nada más y nada menos, para, digamos, apuntalar esta cuestión de la unidad en naturaleza del género humano. Bien, en ese mismo capítulo del Defensorium, en el que citaba Ezequiel, también va a traer don Alfonso. Esto es un procedimiento que se puede ver también en el discurso sobre la preeminencia del rey castellano. Va a citar esta ley civil que va a decir, bueno, tampoco uno se va a convertir, va a ser sucesor de la culpa de su padre, ¿no? Es decir, el derecho civil decía lo mismo que la teología, la escritura, y va a aparecer también esta cuestión, esta asimilación de la naturaleza, de la razón natural, de la naturaleza naturalizante y de la razón natural de la naturaleza naturalizada. Va a haber una asimilación y esto se va a ver con todas estas figuras jurídicas que se van a asimilar de alguna manera con toda la cuestión de la conversión. Bien, esto se sintetiza muy bien con esta otra cita que proviene de Aristóteles, vero omnia consonant existential. Toda la existencia está en conformidad, está en armonía con lo verdadero. De nuevo, Santo Tomás dice que, aunque no lo necesite, la Sagrada Doctrina, para mayor claridad, puede hacer uso de otras disciplinas. Esto en el Super de Trinitate va a decir una cosa muy curiosa, que el lumen naturale, la razón natural, aunque no tiene, digamos, esta naturaleza de llegar a la propia revelación, todo lo revelado por la fe nunca va a estar en oposición de esta razón natural, ¿vale? Con lo cual esta es la condición de posibilidad de que se puedan utilizar las ciencias, digamos, naturales para apuntalar o clarificar postulados teológicos. No obstante, esta relación no siempre es tan fácil. En el Defensorium vamos a encontrar que incluso sentencias, proposiciones de estos approbati viri, tienen que ser de alguna manera adaptadas, tienen que ser expuestas en conformidad con la verdad. Incluso la Sagrada Escritura a veces es dudosa y deben ser extraídos los sentidos que sean congruentes con la fe, ¿vale? Con lo cual, aquí ya estamos en un plano exegético propiamente, ¿vale? Exegético.
sigo, espero estar siendo, bueno, esto se remonta, este es un opúsculo de Santo Tomás, se remonta a esta tradición de la exposición reverente, ¿no? Este exponer, yo, bueno, me gustaría que tuvieran en mente, ¿verdad?, toda la cuestión de no solo el Defensorium, sino de otros trabajos de Alfonso de Cartagena, e incluso de Pablo de Santa María también en el escrutinio. En esta primera parte, por ejemplo, trayendo todas las autoridades hebreas y reflexionando sobre el asunto de que el Mesías ha venido ya, y trayendo un montón de autoridades talmúdicas, etcétera, va a decir, no, 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 de nuevo la cita de Aristóteles, ¿no? Ligeramente modificada. Omnia vera consonant vero. Claro, todas las autoridades, todas estas fuentes también están en concordancia con lo que la fe dice. No obstante, en la segunda parte, por poner un ejemplo que se puede traer muchos, en cierta exposición de un salmo, dice el propio Pablo, dice, bueno, esta exposición que hago yo, hay otras, pero esta es verdadera porque está en armonía también con esta verdad y con la letra católica. Con lo cual, estamos en, digamos, en la misma línea de pensamiento, espero estar siendo claro con lo que está planteando Alfonso de Cartagena. Esto, a su vez, está vinculado con la propia exégesis, tal y como la plantea en concreto en la primera adición al prólogo de Nicolás de Lira, Pablo de Santa María en sus adiciones. Este sensus literalis, que no es propiamente sensus literalis, porque uno debe ir de algún modo más allá de lo que la palabra denota, debe ir a lo que la palabra connota, y esa connotación está impresa por el autor del texto, que en el caso de la escritura es Dios. Pero esta exégesis nunca podrá contradecir la autoridad o la determinación de la Iglesia, ni tampoco la recta razón. Luego volvemos otra vez digamos, a estos elementos donde la razón, ya digo directamente, naturalizada y la razón naturalizante, de alguna manera, no están peleados y confluyen en cierto sentido. Curiosamente, esta es una cita de la gran biografía del profesor Fernández Gallardo, donde reflexiona brevemente sobre la educación jurídica de don Alfonso. Y hablo de una metodología coincidente que deberían de alguna manera solaparse en la propia mente de Alfonso de Cartagena, porque al reflexionar sobre la ley no se trata solo, como en la escritura, de tener una comprensión meramente superficial, sino que se ha de ir al espíritu de la ley. Mens legis como paralelo a esta intentio autoris que Pablo de Santa María proponía como su esencia exegética. Luego, hermenéutica escrituraria y hermenéutica jurídica confluyen en la mente de don Alfonso. Estos sentidos que devienen de estos procesos exegéticos van a tener el límite de esta santa fe católica. Traigo un ejemplo del doctrinal. Dice que pertenece a los caballeros pugnar y morir por ella, la santa fe católica, más que por otra cosa alguna. Sepan los caballeros la devoción y el celo que tenían a la fe católica en los reyes, poniéndola en el comienzo de sus ordenanzas. Este doctrinal lo que hace don Alfonso es invertir los órdenes que Alfonso X el Sabio había introducido en las partidas, digamos, dándoles un carácter laico, porque el primer título era el que fabla de las leyes. En cambio, don Alfonso sitúa en su comentario del doctrinal el título tercero, que es de la Santa Trinidad. O sea, hay un límite en todo esto, límite exegético, digamos, pero bueno, ahora mismo vamos a ir, digamos, haciendo nítido esta cuestión.
de estos sentidos que se extraen no son, digamos, pura teoría, sino que están imbuidos de praxis. Tienen naturaleza deontológica también. Uh, lo de el sentido que se extrae de la ley es obvio a la hora de la exégesis jurídica, es obvio. La ley tiene, digamos, carga imperativa. Pero curiosamente esta cita del Memoriale, esta percepción clara en el primer prólogo, esta percepción clara de los conceptos parece tener también valor imperativo, muy parecido a los imperativos, ¿verdad?, de nuestro amigo Immanuel. En las alegaciones, incluso la historia va a poder tener valor jurídico. Luego, hay varias dimensiones de estos sentidos que la exégesis extrae que van a tener carga imperativa o valor deontológico. Sin embargo, igual que había una limitación exegética, hay una limitación deontológica. La escritura es también límite deontológico. En este sentido, igual que el verdadero israelita es, a la postre, el cristiano, o a la inversa, según la perspectiva que tomemos, la Sagrada Escritura va a ser Torá, ley, que va a regular, digamos, como clave de bóveda, toda la realidad. Pero según la interpretación que la razón naturalizada haga de ese texto. Una interpretación que no solo, y esto es lo interesante, no solo no ha de contradecir a la autoridad o determinación de la Iglesia, sino que tampoco va a contradecir a la propia recta ratio. Con lo cual, ya no es solo que el acontecer y sus urgencias catalicen, ¿no?, esta generación de sentidos, sino que estos sentidos nunca van a contradecir a esta razón naturalizada. Con lo cual, me parece una revalorización extraordinaria de lo que ya podemos definir de realidad intramundana en sus diferentes dimensiones. Bien, traigo esta cuestión ya terminando, ya casi como terminar un poco cum grano salis, antes de las conclusiones, ¿no? Porque el posliminio, digamos, como figura retórica, para los que conocen el Defensorium, digamos, fundamental, ¿no? Esta la persona que ha sido prisionero, ¿verdad?, y es liberado como si nunca hubiera sido prisionero y recupera estos derechos originales. Entonces, el arrepentimiento hebreo, este shuf, o este hacer teshuva, este hacer propiamente arrepentimiento, quiere decir retornar, volver, ¿vale? Estamos en la misma dimensión. Esto, digamos, lo digo yo jugando un poco con las cosas, no porque Cartagena de alguna manera estuviese interesada o supiera esto. Pero me parece interesante porque cotejando la traducción de la Septuaginta, sistemáticamente el verbo suf es traducido con el verbo epistrefo. Epistrefo que, como saben, en las cartas, las epístolas de San Pablo, va a ser el verbo que, la epístrofe, va a ser traducido como conversión. Con lo cual, parece que hay una línea clara entre este suf, epístrofe y conversión. Con lo cual estaríamos de nuevo en en este mismo mundo de reflejos de razón naturalizante, razón naturalizada en la figura jurídica del posliminio. Concluyo. Urdímberes textuales irracionales, ¿no? Aquí, bueno, si me permiten, pues hace 2 años y medio se publicó ya cierto artículo sobre las relaciones del Defensorium con el escrutinio. Está claro. Alfonso de Cartagena lo va a seguir a su padre. Hace escasamente
que un mes el profesor Lorenz incluso me dijo algo que no se me va a olvidar, ¿no? Era su Biblia, ¿no? Subiendo la escalera, era su Biblia. Estaba en el testamento del propio don Alfonso de Escrutinio, como libro heredado a la Capilla de la Visitación. Era su Biblia, ¿no? Un estudio más cercano del Escrutinio nos pondría, digamos, más en la sintonía de Alfonso de Cartagena. Este asunto de ratio naturans et naturata, ¿no? Este vínculo digamos, de diversos órdenes donde todo va a estar coordinado. Los paralelos entre la exégesis escrituraria y jurídica. Digamos, sintonía, ¿no? En la mente de el propio Alfonso de Cartagena, de las metodologías jurídicas, que desde su educación en Salamanca, la primera década del siglo XV, pues van a confluir, ¿no? Con ese tratado de su padre, ¿no? Dedicado a él, de carácter escriturario, ¿no? Estos sensus que derivan de la exégesis, da igual que sea exégesis jurídica, histórica, la filosofía moral, todo va a producir deber ser, deontología. Pero esta deontología, al igual que la exegética, va a tener un límite, que va a ser la Sagrada Escritura. Sin embargo, este límite va a tener un carácter paradójico, porque no va a ser, digamos, este límite absolutamente enajenante, sino que va a valorizar precisamente esta razón naturalizada en armonía con esta razón naturalizante, que va a ser, como digo, un síntoma de este mundo en el que la realidad intramundana cada vez cobra más y más valor, va a ser signo distintivo de la modernidad. Gracias por su paciencia y muchas gracias.